Y multiplicación de variedades a nivel local. Damos la bienvenida a nuestra audiencia a través de nuestras redes sociales en Facebook, en nuestro canal de YouTube INTA Nicaragua, asimismo a nuestros productores que nos están acompañando en cada uno de nuestros más de 20 telecentros que tenemos en todo el país. Saludamos a los compañeros que están en Jalapa, Quilalí, San Lucas, San Juan de Río Coco, San Juan de Limay, Santo Tomás del Norte, Somotillo, San Francisco Libre, Villa Carlos Fonseca, Belén, Tola, Potosí, Diriomo, San Marcos, Mazatepe, Campos Azules, Teustepe, Huigalpa, El Rama y Nueva Guinea. Asimismo también a nuestros técnicos y a nuestros especialistas que están acompañándonos el día de hoy y que estarán con nosotros en las ponencias. Como siempre, estos congresos tienen como objetivo desarrollar interacción, reflexiones y diálogos entre expertos, productores y técnicos sobre procesos de fitomejoramiento participativo para la conservación y multiplicación de variedades de cultivos realizados en nuestros países, ¿verdad? Tanto en Colombia, Taiwán y por supuesto nuestro país, Nicaragua. La mañana de hoy vamos a tener el agrado de estar con el especialista de ICDF Taiwán, Rafael Wang. Él estará hablándonos sobre resultados de procesos de mejoramiento participativo en variedades criollas de arroz. Bienvenido, Rafael, un gusto tenerte por acá con nosotros la mañana de hoy. Muchas gracias por estar aquí, por venir a compartir tus conocimientos. Buenos días a todos como técnicos y productores del territorio participando. Soy Rafael de Misión Técnica Taiwán del proyecto Frijoles.
sobre investigación y también tenemos una desarrollando como multiplicación semillas criollas y también mejorada en banco comunitario. Pero hoy vamos a enfocar más sobre fitomejoramiento participativo, que ubicamos varias parcelas que acompañando con los productores. En la primera imagen vamos a presentar algunas ideas o palabras muy comunes sobre el sistema que la semilla como origen locales. Hay tres palabras tenemos que como desarrollando o conocerlo. Sobre como primero son criollas. Cuando mencionamos la criolla, siempre como tengo idea es una variedad muy viejito o muy antigua o en algunas zonas como indígenas que ya utilizamos para cultivar, como por ejemplo chile rojo, que es muy común entre países, rojo Z, como siempre los salvadoreños o Nicaragua, siempre hay mucho parcela, porque por su saboroso te la cocinado cuando es frijol encamado o frijol cocinado. También hay otro tipo, se llama cuariceño, son frijoles criollas y lleva un color como color de blanco en su grano, también muy sabroso. Y segundo palabra se llama acriollada. Acriollada, siempre cuando nosotros como ubicamos una como parcela de ABT o AET evaluaciones de varias líneas. Entonces cuando tiene alguna línea que dejamos como recortando en la comunidad de no va a liberar, pero por tutor le gusta, entonces él recorta modificación en su propia parcela. Entonces siempre de modificación en la comunidad, entonces recortar sigue usando. Y tercera son mejoradas. La mejorada siempre introduce de otros países, como en el caso de frijoles, siempre origen de Colombia, de Ciudad, centros tropicales. Entonces, cuando viene todo como línea introduce, vamos a seleccionar mejores variedades para liberar y con un nombre registrada ISA para hacer una variedad que liberado. Y la imagen gráfica de a la derecha podemos presentar como cuál es la relación entre genéticos de las variedades criollas hasta la mejorada. Podemos ver como hay muchos criollas que dejaron a diferentes como territorios del sur, oeste y el norte, pero su relación del genético no son iguales, como en la parte de criollas que origen el norte y el sur. Hay más distancia que otro que seleccionamos en el norte. Y este es otro ejemplo que se llama huella o ADN de la semilla criollada, porque es como una identificación o ceuta para cada criolla, tiene su imagen único. Por ejemplo, tenemos muchas de chile rojo, pero chile rojo usted puede saber, podemos recolectar en distintos territorios. Puede ser Cepaco, Matacapa, Madrid o Carazo. Pero todos los criollas que se llaman chile rojo no son iguales. Podemos, por ejemplo, el aspecto. Por ejemplo, la foto de izquierda de chile rojo sale más tinto. Pero de chile rojo de Madrid, que recortamos, se llama a secciones. Su color de grano es parecido a un poquito de mezcla o más oscuro. También podemos analizar con marcadores moleculares para saber cuál es su huella o ADN. Podemos ver, las partes de amarillo son los únicos o huellas únicos de la criolla. Podemos ver, aún se llama chile rojo, pero sus huellas de la criolla son distintas por el manejo o para la cultivación seleccionada por cada técnico o cada productor. Y ese es cómo fue el concepto de fitomejoramiento participativo. Es una idea que combinación sobre investigación, acciones, pero tendría que llevar más conocimiento o decisiones que tomamos de acuerdo con productores. Porque antes de INDA o Misión Taiwán llevamos muchas ABT o FIT, se llama fincas demostrativas, pero esas son capacitación con ideas de los investigadores y por tutores solo reciben consejo. Pero el fitomejoramiento tiene que combinar
palabra participativo significa que tenemos que involucrar por tutores o un grupo de bancos para ellos tomar decisiones. Y cada proceso que cuando capacitamos una nueva tecnología o consejo, ellos tienen que tomar, sí, acotamos, entonces vamos a seguir tu consejo y tomar una decisión o acuerdo de los tutores. Y también porque ese es un proceso de fitomejoramiento, ¿verdad? Entonces tenemos que tenga una idea cómo seleccionar un ideotipo sobre frijoles. Hay varios factores, no solo enfoca al rendimiento, puede ser, si los productores me decía, me gusta ese frijoles por su sabor saboroso de degustación, podemos seleccionar. O por la zona húmeda, que siempre pegando como enfermedad de mancha angular, entonces yo prefiero como seleccionar un frijoles que más tolerancia. Por ejemplo, en el caso de frijoles mancha angular, siempre sería un gran problema para cuando estamos cosechando semillas de frijoles. Y para zonas secas que enfoca más sobre se llama precocidades o más precoz, porque no hay mucha presencia de lluvia, entonces por productor prefiero seleccionar un frijoles que corto tiempo que podemos cosechar también rendimiento. Y la última parte sería requisitos de mercado interno o externo. Por ejemplo, en el caso de rojo Z, porque siempre en Nicaragua hay mucho compra de salvadoreños que contratan a diferentes comunidades por sus saborosos. Entonces, muchos productores de la comunidad que prefieren esas variedades. Entonces, se conecta sobre el mercado, demanda externo. Y cuando mencionamos como programa fitomejoramiento es un proceso que siempre como lleva a lo menos 3 años, porque hay varias diferentes etapas. Por ejemplo, primera etapa, podemos ver, sería elaboración y ideotipo. Siempre cuando iniciamos, reunimos los grupos que quieren meter el proceso de fitomejoramiento. Entonces, podemos como discutimos como tutores cuál es el ideotipo que les gusta o les prefiere seleccionarlo. Y segundo, cuando seleccionamos como un 5 o 7 variedades que pues existen en la comunidad, podemos iniciar un nuevo proceso para la creación de una variedad. Por ejemplo, tenemos que evaluar, se llama, esa criolla, si está homogenético, se llama, porque no todo, a veces como los frijoles presencian las mismas características en campo, pero sus recursos genéticos no son iguales. Entonces, cuando si pasamos en siguiente etapa, seleccionamos, va a causar problemas, se llama segregaciones. O sea, no sé si por tutor o técnico, cuando seleccionamos un semilla, un lote con misma característica, pero a veces cuando produce semilla en próxima generación, siempre esa distinta característica de color de grano o en alguna planta de elote más vigoroso. Y cuando pasamos como primero, segundo o tercer paso, en el último seleccionamos unas como semillas de cada planta élite. Podemos evaluar un campo para evaluar si ese criolla que ya pasamos de fitomejoramiento si está puro. Siempre lo mínimo tenemos que alcanzar la pureza de planta como más del 95%. Y si la parcela o criolla que ya purificamos muy puro, entonces podemos multiplicar una manzana o 5 manzanas para llegar a una difusión para beneficio a productores aleteños. Y ese ciclo puede retornar a otro proceso también con lo mismo criolla que ya purificamos, porque, por ejemplo, hay 2 casos según mi experiencia, porque en algunos casos podemos reiniciar ese proceso. Por ejemplo, si yo ya seleccionado un chile rojo que ya purificado, pero ya viene otro comprador que me dice, quería un chile rojo que es más saboroso, entonces puede reseleccionar nuestro material madre para seleccionar alguna planta élite que sea grano como saboroso. Y siguiente vamos a presentar alguna experiencia, cuál es la idea o más fotos, cómo atiende a los productores que participaron
fitomantenimiento participativo. El primer caso es que de Madrid se llama San Lucas. Es una zona que es zona seca, no hay mucha lluvia, presencia como anuales, siempre cayendo 500 hasta 700, pero por un ciclo de frijoles menos de 200 milímetros de lluvia. Entonces ahí te manda los requisitos que el productor tiene que seleccionar criolla que más precocidad. Y cuando iniciamos, ese es un ejemplo, cuando iniciamos un nuevo proceso de fitomantenimiento participativo, siempre preguntando o reclutando variedad que ya lo tienen en la comunidad y preguntando a productores cuál es la semilla criolla que tenía más interesada que quiere purificar. Entonces recolecta las variedades. Por ejemplo, en San Lucas seleccionamos 4 variedades criollas para meter procesos de fitomantenimiento participativo. Y productores tienen, después de reunión grupo, tienen que llevar a cabo el proceso o consejos de nuestros investigadores. Como, por ejemplo, diseños experimentales tienen que ser por bloque completo o algunas distancias de surco específico. Ese es un primer año cuando seleccionamos o comparación de 4 variedades, porque tenemos que seleccionar una variedad que su resultado de que tenga bueno. Entonces hay varios indicadores, por ejemplo, tolerancia a enfermedades, ese de frijoles en caso de manchas angulares o pateliosis. Puedes ver las 4 variedades que ya evaluando se llama arapolito que tenga más resistencia de manchas angulares o enfermedades. Y también de tiempo de floraciones son unos indicadores que podemos ver si está precocidad, más precoz o más tardía. Por ejemplo, aquí también arapolito, cuando veamos campo siempre estaba como, si hay como 50% de floración, entonces calculamos ese indicador. Puedes ver el criolla arapolito que se llama precocidad que otra variedad criolla. Entonces el rendimiento que también hay mismo tendencia que arapolito que tenga más rendimiento en esa etapa. Me acuerdo que en esa etapa no cayeron mucho lluvia como en 150 milímetros en San Lucas. Y otro parte que más importante, los productores tienen que acompañar cada proceso, como iniciados sembrando el peque hasta que seleccionar como ideotipos de varietales. Por ejemplo, germinación de bicoles, cada proceso de productores tiene que involucrar para notar su encuesta. Y también floraciones tiene que tomar como casi lo mismo que estamos desarrollando investigadores, el mismo trabajo y pasamos a productores que ellos llenamos la encuesta. Y otro parte mucho importante que se llama desmezcla o selecciones de masa visuales. Porque sabía si fuera un criolla no es tan puro, entonces sale distinta, se llama planta antípico o no queremos. Entonces tenemos que seleccionar para no mezclar o afectar nuestra pureza de semilla. Ese es un ejemplo de criolla en parte de la Pona, de Madagascar. Por ejemplo, se llama un criolla de rojón. Cuando cosechamos como la masa de la planta siempre presenta los mismos colores, pero cuando venamos en el campo, cada planta sale distinta como características, pero su color de grano cuando cosechamos son iguales. Entonces es importante para seleccionar plantas cuál es la prefiere o desayada. Por ejemplo, en parte de izquierda, el rojón sale distintos colores de su tallo y la vaina. En la parte de izquierda tiene como vaina rojo, pero hay otra planta o bloque que va como rojón de verde, con tallo todos son verdes. Entonces tenemos que como discutir con productores cuáles prefiere o por qué seleccionar rojo o no verde. En mi experiencia, cuando visitamos esa parcela, notifican porque siempre
la vaina verde o tallo verde que más resistencia al agua, porque cuando visitamos el campo, en esa comunidad se llama ponete de la pona. Siempre la planta que lleva como rojo verde más resistencia de inundaciones o más recuperación cuando hay mucha lluvia, chorro. Esa es una experiencia, entonces yo prefiero seleccionar parte de verde. Y cuando ya seleccionamos, ya decidimos con productores cuál es la planta élite, podemos marcar con una marca rojo para no confundir. Entonces, siempre cuando seleccionamos casi como 250 plantas élite para reunir cosechando como una material material genético para remultiplique en próximo ciclo. Y cuando finalizamos el proceso, siempre también que tenemos cuidado para presentar un resultado con productores, si está de acuerdo o no está de acuerdo, o tiene otro consejo para si quieren el proceso, si está participando o quiere como cambiar a otro proceso, o tienen más ideas más que podemos mejorar el proceso. Y otro proceso también tenemos otro fitomemiento en Nueva Segovia, se llama La Vega, en Jícaro. Es una zona más calurosa, también no presencia mucha lluvia. Y esa foto también cada proceso, si queremos iniciar otro nuevo, tenemos que tomar un acuerdo, un reunido con grupos, con bancos comunitarios y presentar nuestros diseños experimentales para ellos entenderla. Ese es un ejemplo que diseña de bloque sobre mejoramiento participativo. Sobre, por ejemplo, ¿por qué siempre tenemos que diseñar diferentes bloques o repeticiones para la purificación de criolla? Porque, por ejemplo, en esa comunidad, la Vega, Jícaro, su parcela no tan uniforme, hay pendientes, montañosas. Entonces tenemos que diseñar un bloque para minimizar efectos de genéticos, por ejemplo, fertilidad del suelo o cuando viene la lluvia, entonces cada parcela lleva diferentes condiciones fertilizantes. Entonces tenemos que poner diferentes repeticiones a cada bloque para cuando sacamos o evaluamos los resultados, cada variedad tiene justo el dato que podemos definir si sigue o no sigue. Y ese es un resultado más grave. Pasamos como seleccionamos plantas élite y también puedes ver la purificación del grano cuando pasamos como 2 o 3 generaciones de FP, fitomemiento. Su grano sale ya más grueso, más piculoso y más tinta, rojo claro. Entonces, más valores para el mercado que consumimos en la comunidad. Y cada bloque tiene que cosechar diferentes en bolsa para no confundir o mezclar en próximo ciclo. Y la última página sería como cuál es el impacto que esperamos o ya conseguimos cuando pasamos el fitomemiento participativo largo. El primero podemos como abastecer sobre el socio productivo dentro de una comunidad para beneficios como aumentar el bicote de la criolla y llevamos una nueva variedad que por el proceso de FP, nueva variedad se llama criolla purificada para beneficios a productores que tengan más rendimiento. Y por el caso del ambiente, porque es una criolla que siempre ya ha tratado de comunidad, entonces también podemos aumentar la criolla que produce una semilla tratada a comunidades. También partes nutricionales podemos seleccionar para cumplir como parte de meta de seguridad alimentaria. Así es todo como de presentación. Hoy, si tengan alguna opinión, podemos reunirnos o discutimos después. Gracias.
Muchísimas gracias, Rafael, por esa exposición que nos acaba de regalar. Vamos a dejar entonces, vamos a darle paso a los compañeros que están allá en los telecentros a ver si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. Los compañeros de León, Ticuantepe, Granada, El Sauce, Villa El Carmen. ¿Alguno que quiera hacer alguna pregunta por allá? Pregunta Jordan, ¿cómo se monta un experimento para frijoles? Unos experimentarios, antes de siembra tenemos que diseñar una, se llama cápsula de investigaciones sobre diseñar bloques, cuándo bloques que prefiere o depende de la situación, como ya he mencionado, si parcelas están pendientes más de 45 grados o si hay diferencias de fertilidad, entonces tenemos que relajar condiciones de cada parcela y después tenemos diseñando una protocolo para no causar problemas o muy complicado cuando iniciamos el proceso. Perfecto. Entonces vamos a pedirle al compañero Benito Icabalceta, él es del Banco Comunitario de Semilla del Sauce, él estará con nosotros la mañana de hoy contando su experiencia sobre los bancos comunitarios de semillas que han realizado fitomejoramientos participativos en frijol. Dice Jennifer Rivera, los productores de Telecentro muy consultan de qué problemas complicados se pueden dar en este sentido. Según mi experiencia de fitomejoramiento, ustedes tienen que tomar entendido, por tutor tiene que siempre estar presencia de cada proceso. Entonces, algunos tutores no requiere porque sea un trabajo complicado, porque siempre atienda. Algunos tutores prefiere porque tiene que salir por otras sus cosas propias. Entonces, es importante como reunión de primera vez, tenemos que tomar acuerdo para cada tutor siempre que atienda en su parcela, como cada 7 días y tomar los datos, porque no puede, sería trabajo de investigadores, seleccionamos nuestra opinión como propio. Es un acuerdo sobre la comunidad de investigadores para balance un resultado que beneficia a la comunidad con su acuerdo. ¿De cuánto es el ciclo vegetativo de estas variedades, de las variedades que usted hablaba en su exposición? El ciclo vegetativo. Normalmente el ciclo de una FP, lo mínimo tiene que sería como 4 o 5. Depende de la pluriedad que recolectamos en inicio. Si la semilla criolla por aspecto o la primera generación sale como distinta, entonces cuesta más tiempo de seleccionado o seleccionamos de parte de segregaciones. ¿Qué tiempo tarda el proceso de fitomejoramiento? Bueno, normalmente como primer año, evaluación, segundo año, segregación, y creo que en quinto o cuarto año podemos liberar nuevas variedades de criolla. Lo mínimo sería como 3 años. Si vencimos una criolla no afecta mucho de pluriedad, pero si afecta más pluriedad tenemos que tomar más consideración, cuidado de la planta élite si hubiera diferentes características. Excelente, muchas gracias. Las otras preguntas que están por ahí y son en referencia a frijol, vamos a leerlas después porque el compañero viene aquí va a hablar sobre resultados de mejoramientos participativos en arroz.
Entonces estas las vamos a dejar para las siguientes ponencias. Así que le vamos a pedir al compañero Benito y Cabalceta, si está por ahí. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, compañero. Gracias por estar con nosotros la mañana de hoy. Sí, mi nombre es José Benito Cabalceta, ¿verdad? Y soy productor de aquí de la zona del Sauce, comarca Las Mercedes. Y voy a hablar un poco sobre lo que es fitomejoramiento en maíz, fitomejoramiento participativo en maíz. Ya escuchábamos al compañero hablar del frijol, ahora nosotros vamos a compartir un poco de la experiencia que tenemos en maíz. Nosotros a partir del 2017 comenzamos con un proceso de fitomejoramiento en la comunidad Las Mercedes, en el Sauce, con un maíz criollo blanco. Esto surge por la necesidad de tener buenas semillas en las comarcas, semillas flexibles con el productor, porque hay otros tipos de fitomejoramiento, pero eso los hacen las instituciones o en centros capacitados. Bueno, esto hicimos nosotros, se está haciendo en la comarca, en la finca, y es algo nuevo para nosotros. Ahora nosotros comenzamos en el 2017, tenemos un banco de semillas, y tenemos un banco de semillas, lo que es maíz, y comenzamos con ese proceso pues a raíz de la sequía, de que necesitábamos semillas rápidas, precoces. Para comenzar este proceso se reunió el grupo, todo el banco, participantes de la comunidad, los técnicos del INTA y los productores de la zona, donde identificábamos qué es lo que queríamos en ese criollo, qué es lo que buscábamos, a qué queríamos ir. Entonces ahí se ponían algunas características que nosotros decíamos: precocidad, resistente a la came, porque en el criollo tenemos esos problemas que se nos caen por el viento, resistencia a las plagas, que tuviera buen follaje, ya que tenemos ganado y necesitábamos pasto, que tuviera buen rendimiento, que en los criollos nos pasaba eso, que los rendimientos eran bajos. Entonces ahí, en consenso con la comunidad y el grupo, se tomaban esas decisiones. Eso es a un inicio para comenzar el proceso. Después se recolectan las variedades criollas, y de ahí para allá se comienza el proceso. Bueno, esto fue un comienzo duro para nosotros, como les digo, nosotros no teníamos experiencia, yo principalmente no tenía experiencia en eso, en lo que es el fitomejoramiento. Entonces se comenzó y comenzamos, ¿verdad?, con lo que es la recolecta de los criollos, y a partir de ahí se comenzó a establecer, ya se hacen, en el primer proceso se establecen los que son los lotes, para ver el tipo de cuáles de los criollos son los que cumplen con las características tan más cercanas a lo que nosotros buscábamos. Entonces ahí ya se eligió, en el primer proceso se eligió uno, y ya después en el siguiente proceso se establecen 25 sublotes, en los cuales ahí se evalúan por lote. ¿Por qué se hace por lote? Porque en el terreno las condiciones ambientales y las condiciones del terreno no son iguales. Entonces en cada lote hay que ir buscando, de cada lote se saca y se buscan las características que uno quiere en el maíz. Primero pasamos a lo que es el arrale, después pasamos, ahí se deja una planta cada 25 centímetros, al inicio se establecen 2, 3 semillas, dependiendo de la germinación que tengamos, pues, porque eso se realiza primero, la germinación, como la tenemos, y se van a echar 2, 3 semillas, y ahí después se arrala y se deja una. Después sigue lo que es el proceso de la defloración. Esa defloración se hace con plantas que no cumplen con las características que nosotros tenemos ya previstas antes de comenzar estos procesos, que tiene que ver con el color, la altura, cantidad de hojas en la mata, cuántas hojas de la mazorca para arriba. Son varias cuestiones las que se usan ahí. Es un proceso, digamos, duro, pues, para el inicio, pues, porque ya cuando uno le agarra esto es fácil. Pero lo más que todo, lo más difícil es que uno que tiene que estar al momento y a la hora que hay que hacer. Por ejemplo, en el desespigue, hay que estar, en el momento que el maíz está floreando, hay que estar ahí y sacar la flor que no cumple con las condiciones que nosotros estamos buscando, digamos, la que es morada, porque nosotros, en el caso, nosotros creíamos un maíz blanco, que hasta la flor del maíz fuera blanco, el olote, el grano, la mata que no llevara morado y todo eso, pues.
Entonces ahí se comienza lo que es plantas ya no atípicas, se eliminan, se quita la flor. Bueno, en este proceso se hace eso. Ya después sigue el otro, que es al momento de que esté el elote. En el momento que esté el elote, ahí buscamos la precocidad, que tenga buen tapado de tusa, le decimos nosotros que tenga buena tusa, ¿verdad? Que la mazorca no quede pelada, que sea buena mazorca, hermosa, porque nosotros buscamos, decíamos también, entre las características que tenga de 10 a 14 carriles en un criollo, que en los criollos anda de 6 a 10, así son pequeños, entre más carriles más rinde. Entonces eso buscábamos, por ejemplo, de 10 a 14 carriles. Entonces se marcan con una cinta las mazorcas que cumplen con las características, la altura, follaje, flor, gruesor de la mata, todo eso tiene que ver porque eso va medido. Y entonces ahí encintamos con una cinta de color rojo. En cada lote y en cada surco se marcan, por ejemplo, de esos 25 sublotes se van a sacar de 250 a 300 mazorcas. Este material se encinta y cuando se cosecha todavía se le puede sacar otras, las que no cumplen con las características que nosotros queremos. Digamos que, no, que la que tiene menos de 10 carriles, esa no va a entrar, por eso se sacan bastante. Entonces ahí nos vamos con las de 12 para arriba, porque lo que estamos buscando es rendimiento, y ahí se obtiene rendimiento entre más carriles, más granos y más peso, digamos, pues. Entonces ahí cuando se cosecha, se hace otro desmezcla. Al momento de la desgrana se sacan las que no nos sirven, las que tienen carril expando y todo eso, ¿verdad? Entonces después para el siguiente proceso se sacan aproximadamente 200 granos por mazorca, y eso, con eso se establece el siguiente proceso. Lo que queda como resguardo, o para otras comparaciones, digamos, se establecen en otras áreas para ver, pero siempre tiene que quedar al resguardo. Por cualquier problema que nos suceda en la parcela, tiene que quedar en resguardo ese material que nosotros le decimos banco de germoplasma, que eso lo tenemos en la bodega, bien resguardado, con pruebas de germinación y todo eso, ¿verdad? Entonces en el siguiente proceso se sigue con el desmezcle, igual el raleo se sigue. Bueno, entonces nosotros ahorita llevamos, del 2017 para acá llevamos 6 procesos. Estos 6 procesos, los primeros 2 fueron duros para nosotros, porque al inicio nosotros no sabíamos mucho sobre esto, pero gracias a Dios pues vinieron unos mexicanos en el segundo proceso, unos técnicos, y más los técnicos del INTA, otra gente de la FAO, que son los que nos apoyaron, y ahí miramos y nos capacitaron un poco mejor, y de ahí para acá le comencé a agarrar un poco más con los muchachos que trabajan conmigo en el proceso de fitomejoramiento, y comenzamos a trabajar mejor. Total, que en el tercer proceso nosotros miramos que el maíz que nosotros estábamos trabajando ya se estaba acercando a las características que nosotros estábamos buscando, a lo que se plantea al inicio antes de comenzar el proceso. En el cuarto proceso igual, siempre esto se le viene dando una secuencia, lo que es el raleo, el control de plagas, todo eso tiene que estar al día. Y después viene el desespigue, que es algo muy importante. En el desespigue tenemos que tener cuidado, porque si nosotros dejamos una flor que no cumpla con las características que nosotros estamos buscando, nos va a contaminar este proceso. Una flor tira millones de polen. Entonces tenemos que tener cuidado, y es un proceso que tenemos que estar en los 2-3 días de floración que está el maíz ahí, tenemos que estar ahí en el área diario, en la mañana y en la tarde, a la hora que se pueda, sacando la que no nos sirve. Esa planta que se espiga, eso, digamos, no se agarra para semilla, pero se puede comer en el lote, no se pierde, se puede sacar en grano comercial. Ya se sabe que la que está sin flor, eso no nos sirve para semilla, la desespigamos, porque es algo que no está con las características que nosotros queremos. Hay otros que la cortan. Nosotros, para aprovecharla, solo la desespigamos, y digamos, ya sabemos que de esa no se va a seleccionar ni una mazorca, que esas van para el lote o para grano normal. Entonces, ya en el cuarto proceso, igual siguen los lotes con distancias medidas, distancias de siembra, de surco a surco, se le dejan callejones de 1.5 metros entre sublotes, eso es para ver mejor de las orillas de ambos lados qué mata clasifica o qué mata no va, para ver mejor. Pues eso es, porque si hacemos un surco largo nos tocaría meternos por todos lados y cuesta más, se te pueden quedar unas matas ahí que no queremos. Entonces, ya para este año nosotros estamos con el sexto proceso, que lo sacamos de primera. En el de primera, con los técnicos y los productores, ya nosotros, cada proceso se evalúa
con los productores y con los técnicos y se miran las características que buscábamos, lo que queríamos. Entonces se va evaluando y vemos que en este sexto proceso nosotros ya nos arrimamos directamente a lo que queríamos, al rendimiento, a la precocidad, a la altura de la mazorca, el follaje, los carriles de cada mazorca, el peso, porque nos criollo es muy liviana, entonces nosotros buscábamos todo eso sin que se nos menee lo que es la precocidad, porque entre más dilatado a veces más rinde, pero nosotros tenemos que jugarnos con todo eso, que tiene que ver la precocidad con el rendimiento en los criollos, porque sabemos que entre más rinden tienen que ser más dilatados, entonces ahí se nos va la precocidad y con los inviernos que tenemos en la zona, que en el sauce es bien seco, entonces nosotros tenemos que jugarla con la precocidad para que no se nos mueva. En este maíz nosotros estamos a 60 días de elote. Y en 60 días de nacido usted va a la huerta y ahí tiene el elote. Entonces, con eso iniciamos y gracias a Dios pues no nos hemos movido de ahí. Estamos manteniendo eso y ya para este año, gracias a Dios, pues ya estamos produciendo semillas, porque antes de esto se producía semilla pero poca, pero para este año ya tenemos 4 manzanas de esas que ya cumplió con todas las características que nosotros queríamos, y los productores de la zona nos han dicho, hombre, ya ahora sí queremos de ese maíz. Entonces ya para este año nosotros tenemos 4 manzanas de maíz de semilla de ese criollo. Entonces para este año sí vamos a contar con bastante semilla criolla de ese maíz, y gracias a Dios pues el año pasado lo que se sacó tuvo una demanda que no ajustamos para el sector porque incluso de otros municipios vinieron a buscar, porque se le ha dado publicidad y vinieron a buscar semillas. Para este año sí vamos a tener bastantes semillas para lo que es de primera. Y bueno, estos procesos de fitomejoramiento participativo son tan importantes en las comarcas, porque digamos, el otro proceso que es mejorar semillas, eso solo se hace en centros experimentales o en laboratorios internacionales, en cuestiones así que uno no tiene alcance. Y en este proceso participativo los productores lo hacemos. Eso es algo importante, que el productor aprenda a mejorar su semilla criolla y que lo haga en la comarca sin ningún costo de ir a otro país, ir a un centro experimental a ver cómo lo hacen, porque a veces el recurso se le limita. Entonces lo importante aquí es hacerlo en la comunidad y tener el resultado, pues que al inicio cuando se comienza uno pone una meta y gracias a Dios pues cuando la cumplí, eso es algo importante, te sentí feliz pues de haber comenzado una meta y que sí duró y nos costó, pero ya digamos ya la tenemos y aquí para allá comenzarse a comenzar a seguir pues produciendo semillas. Sí, bueno, y yo como productor, pues la experiencia que tengo en este proceso de fitomejoramiento participativo es muy buena, ya que gracias a Dios pues nos hemos capacitado bien con los técnicos del INTA, nos ha apoyado la FAO, incluso que han venido, yo nunca pensé pues ser facilitador de talleres en procesos de fitomejoramiento, y gracias a Dios a mi parcela y a mi finca llegaron productores de León, de Somotillo, de Nueva Segovia, de Jinotega, de muchos municipios. Pues yo nunca pensé eso, que yo iba a agarrar conocimientos para ayudar a otros y que lo echaran a andar. Y yo pienso que el campesino y el productor, si mira a otro campesino que lo hace, puede creer y sabe que es más fácil, porque a veces cuando el técnico nos dice, nosotros creemos que solo porque es técnico o que él sabe más, no, nosotros lo podemos hacer. Entonces mi experiencia en esto es muy buena. Nosotros, gracias a Dios, pues nos hemos capacitado muy bien en la producción de esto, en el fitomejoramiento, y nosotros agradecemos al INTA, a la FAO y a todos los técnicos que nos han apoyado en esto, y yo creo que pues eso sería todo. ¿Tienen preguntas? No sé. Muchísimas gracias, compañero, por esa exposición, bueno, no esa exposición, esa gran experiencia que nos acaba de regalar, porque más que una exposición es una experiencia. Me gustaría saber si usted participó
En el curso que hubo de fitomejoramiento participativo. Sí, yo le decía que, bueno, en este curso que hubo aquí en la zona del Sauce, yo fui uno de los capacitadores y facilitadores a los muchachos que se estuvieron capacitando, aparte de los técnicos, pues, que yo lo que hacía era la práctica con ellos en el cultivo, que yo creo que ahí es donde se aprende más, pues sí, yo participé en ese curso y gracias a Dios pues le agarramos ahí y ahí estamos disponibles para cualquier cosa. ¿Qué variedades buscaron con qué características también para lograr esos fitomejoramientos? Nosotros lo que buscamos era el criollo y las características que queríamos y buscábamos en eso. El maíz que nosotros trabajamos se llama maíz criollo blanco. Al inicio así se le puso, ahorita le vamos a dar un nombre porque ya tenemos una semilla mejorada criolla y entonces le vamos a dar un nombre, pero las características que nosotros buscábamos era precocidad, rendimiento, tolerancia a la sequía, a las plagas, buen follaje, como le hablaba, somos productores, agricultores y tenemos ganado, necesitamos que nos quede follaje en el pasto del maíz. Entonces buscábamos bastante lo que es el rendimiento, esas características, precocidad, que no se nos acamada, porque en el criollo tenemos ese problema que se nos cae. Eso se hace al inicio de cuando se va a comenzar un proceso de fitomejoramiento, todo eso se hace y en un consenso con todos los productores y los técnicos. ¿Cuáles son los resultados más significativos que usted ha encontrado en este sentido? Como resultado, digamos, en cuanto a su finca, ¿no? ¿Cuáles han sido o cuáles cree usted que han sido los resultados más significativos en el uso del fitomejoramiento? Yo creo que uno de los resultados más significativos es tener el alcance a las semillas buenas y criollas en la comunidad, que con el proceso de fitomejoramiento participativo eso se da porque lo hacemos en la finca, lo hacen los productores con los técnicos. Yo creo que eso es uno de lo más importante. Y otro es que la población y los productores de la zona nos buscan para que le vendamos semillas, entonces nos están entrando recursos y eso es algo muy importante, ¿verdad? Que ya no tengo que venir a una casa comercializadora de semillas, sino que yo como productor más bien la vendo y le sirvo a los productores ahí como banco de semillas, le vendemos, le prestamos, entonces hay acceso a la semilla en la comunidad. ¿De cuánto fue el rendimiento de ese material criollo, compañero? Bueno, nosotros ahorita andamos en un promedio de 35 a 40 quintales por manzana en ese criollo, cuando los criollos en la zona dan de 20 a 25. Con este proceso nosotros, y eso es lo que la gente le ha gustado porque lo ha visto, nosotros tenemos talleres y capacitaciones con demás productores, vamos a las parcelas, los llevamos al momento de la cosecha, porque para que ellos vayan aprendiendo, entonces la gente le ha mirado eso y a la gente le gusta eso, el rendimiento y el corte de la mazorca, el sabor del grano, el color, todo eso, porque tenemos que jugarnos con el mercado, porque si el mercado no lo acepta, de nada sirve que no. En ese fitomejoramiento le han salido plantas con albinismo. Sí, de hecho que en estos procesos allí, por eso se hacen así, porque se va eliminando la que no cumple con las características, entonces se van sacando porque de hecho que salen y en los primeros dos yo me sentía como afligido porque la verdad es que lo que buscábamos no lo mirábamos. En cuanto al costo, la rentabilidad, ¿qué tan rentable podría ser esto a la hora ya práctica? ¿No? Usted sabe de que hay compañeros productores que están un poco pues, empezando, ¿no? Entonces, ¿qué tan rentable podría ser en este sentido, económicamente, ¿no? Hablando. Estos procesos de fitomejoramiento no es que sean tan caros, más que todo es el tiempo y la disponibilidad del productor. Lo caro no es caro porque son parcelas pequeñas donde se hace. Ya la producción de semillas sí ya tiene unos costos más grandes porque son trabajos más diferentes, pero es más, se produce más, pues ya son manzanas. Y en los procesos de fitomejoramiento son parcelas, son lotes, 25 lotes, se comienza con 25 lotes de 10 metros, 5 surcos, así. Son 27 surcos de 54 metros, es algo poco. Y así no el costo no es muy grande, yo pienso que más que todo es el esfuerzo como productor
de aprender y de hacer eso en la comarca. No es grande el costo, esto es barato, no es mucho. ¿Cuántas semillas se ocupan por metro lineal, por ejemplo, en esto? Por ejemplo, en un metro lineal son 4 semillas. Eso en lo que es el proceso de mejoramiento está hablando de 4 semillas. Nosotros le metemos 2 por golpe, pero al final del raleo le dejamos solo 4 porque tiene que quedar a 25 centímetros por metro lineal. O sea, 4 matas en 1 metro. ¿Qué nombre le piensan dar a su nueva variedad, compañero? Estamos en eso porque como somos varios productores y apenas ahorita de primera lo vamos a sacar y ya miramos que si no está, ya para postrera sí tenemos que tener un nombre, pero tiene que quedar con la palabra criollo y ver si se lleva el nombre de la comarca, donde se hizo. Con sus propias palabras, ¿podría usted explicar qué es el albinismo en cuanto a esto del fitomejoramiento? Porque hay un compañero productor que está preguntando y nos gustaría pues que usted le aclare eh, qué significa el término albinismo en las plantas. No lo manejo muy bien porque la verdad es que las guías no las ando. Lo que me vine solo fue poner un poco de lo así y a uno se le olvida como son tantas palabras en estos procesos de fitomejoramiento y mejoramiento de semillas. No lo tengo, pero se lo debemos, se lo vamos a ver si lo trepamos ahí para que lo miren. Ok. Bueno, ¿cuántos quintales ha logrado sacar con esta variedad, compañero? Sí, le decía que como se evalúa en parcelas pequeñas, el rendimiento nos anda por 40 quintales, de 35 a 40. Este año tenemos 4 manzanas que ya se va a evaluar por manzana, que ya es, pero así anda, porque el conteo de matas por metro lineal, cuántas matas hay en una manzana, de cuántas mazorcas me sale un quintal, todo eso se lleva, entonces anda de 35 a 40 quintales por manzana en el criollo. Bueno, dice, ¿el sabor del grano ha sido de un buen gusto para el consumidor? Eso es una de las cosas más importantes porque teníamos, una de las características que poníamos era que el sabor del grano no cambiara cuando se comenzó el proyecto, pues, el fitomejoramiento. Porque el criollo que teníamos, los criollos son muy sabrosos, ricos. Entonces nosotros pensábamos que a lo mejor al trabajarlo se iba a cambiar el sabor y no. Y gracias a Dios esa ha sido una de las características que las mantiene el sabor del grano, porque en los talleres y en todo eso, cuando tenemos elote, se cuecen, se hacen tamales para que los productores y los técnicos lo sientan, si es el mismo, si cambió, qué sabor tiene, y gracias a Dios es un buen sabor, un criollo normal. Disculpen Compañero, los productores Pero- preguntan que si este material podrá estar disponible para productores del Pacífico. Sí, este productor, este maíz que nosotros tenemos, este criollo va a estar listo para el año que viene de primera y todo el que quiera a través del INTA, porque en el campo la señal es muy mala, entonces nosotros las ventas, aquí los técnicos del INTA y los encargados del INTA nos hacen los contactos a través del INTA, todo el que quiera, en la zona del Pacífico, la zona seca, así como el sauce, se produce y es muy bueno y vamos a tener bastantes semillas. De Masaya preguntan que dónde pueden conseguir esta semilla y el costo de la misma. Bueno, nosotros, digamos, le damos un costo comparado con los mejorados, pues un costo simbólico, porque nosotros decimos 20 córdobas la libra eh, y la pueden conseguir a través del INTA en el Sauce. Compañero, ¿usted ha tenido la oportunidad de replicar estos conocimientos adquiridos por usted a otros productores? Cuéntenos esa experiencia, por favor, si la ha Bueno, tenido. sí, yo le hablaba al inicio de que yo nunca pensé, pues, que yo pudiera ser un facilitador y explicarle a la gente cómo era el proceso. Gracias a Dios se me dio, ¿verdad? Y yo creo que haciendo es a como uno aprende más y ahí yo he tenido la oportunidad, como decía, de darle talleres y prácticas a gente de Nueva Segovia, Jinotega, Matagalpa, Madrid, que es una zona parecida a la zona del Sauce,
seca, Chinandega, Villanueva, Somotillo. Hemos estado capacitando ahí gente y en reuniones, ¿verdad?, con los técnicos, y yo que doy mis aportes ahí, hemos tenido como, y aquí en la zona del Sauce hemos hecho esas réplicas, ¿verdad?, con los bancos de semillas de la zona. Se hacen capacitación donde se juntan los bancos y ahí se habla de esto y se les capacita, se llevan a las parcelas para que ellos miren el proceso y ellos lo hacen junto con nosotros. Ok, dice, ¿a qué plaga y enfermedad ha sido resistente esta variedad, compañero? Bueno, digamos que aquí en la zona de nosotros lo que molesta más es la mosca blanca, que pone medio rayado, amarillento el maíz, y gracias a Dios el maíz no nos da problema con eso, porque la mosca blanca existe. Y nosotros no usamos productos para la mosca blanca porque no lo daña. El cojollero lo ataca, pero no es mucho también, que es una de las plagas que tenemos en la zona. Eso es lo más que hay aquí. Ya las otras plagas son plagas menos dañosas, como en la malla, y eso no los pega mucho. Ok, bueno, vamos a darle paso al compañero Julio Molina. Él estuvo con nosotros el día de ayer, estuvo haciendo su exposición sobre fitomejoramiento, pero hoy tiene un nuevo aporte sobre lo que preguntaban los compañeros productores en cuanto al albinismo, ¿no? Entonces, él va a estarnos hablando un poquito, nos va a dilucidar un poco esta parte para que quedemos claros y también si le tienen alguna pregunta a Julito, la pueden hacer. Aprovechemos este espacio y este momento para alguna pregunta que tengamos extra, la podemos también despejar con él, con cualquiera de los dos, también con el compañero Benito, ¿verdad? En cuanto a sus experiencias, él nos va a poder estar compartiendo y contestando también. Así que vamos a darle el micrófono al compañero Julito. Sí, buenos días. Buenos días, compañero. Un gusto tenerlo de nuevo por acá con nosotros. Quería aclarar un poco, ¿verdad?, sobre la parte del albinismo. Los productores que siembran maíz, ustedes han observado en los dotes, ¿verdad?, que siembran para obtener maíz comercial, han visto de que hay plantas blancas, es decir, plantas que tienen hojas blancas, ¿verdad? Cuando están haciendo se echa de ver. Entonces, esas plantas no tienen clorofila. Entonces, es un carácter negativo porque ustedes saben que la parte verde de la planta es la que tiene clorofila. Y esa parte verde es la que capta la energía del sol y esa energía la transforma, ¿verdad?, en materia seca de la planta, es decir, en producción de hoja, de tallo, en producción de grano. Y entonces la planta albina no nos sirve para nada. Entonces, por eso el señor comentó, ¿verdad?, que esas plantas se eliminan. La otra cosa que quería mencionar es que le hicieron la pregunta al productor acerca de que si podían sembrar semillas en un lugar diferente donde él seleccionó la variedad. En este sentido hay que tener cuidado porque las variedades criollas tienen adaptación específica, es decir, que se adaptan a condiciones climáticas de un lugar, ¿verdad? Condiciones climáticas similares que tengan las comunidades vecinas, ahí sí, ella responde bien. Pero si nosotros la llevamos una variedad, semilla de una variedad criolla a otro lugar en condiciones climáticas diferentes, ahí sería bueno de que se prueben parcelas pequeñas para ver si se adapta la variedad. Y si se adapta la variedad, entonces ya decidir sembrar áreas más grandes, de una manzana para arriba, ¿verdad? Pero ese es el cuidado que hay que tener. La otra cosa es que le decían al productor, ¿verdad?, que cuáles son los logros que ha visto, ¿verdad?, en la parte del fitomejoramiento participativo. Yo quería completar un poco, ¿verdad?, de que uno de los aportes grandes del fitomejoramiento participativo es el empoderamiento que tienen los productores que están haciendo el FP. Porque así al igual que el productor, ¿verdad?, ya está empoderado, él tiene la capacidad de capacitar a otros productores y estar convencido, ¿verdad?, de que la semilla que producen ellos es de mejor calidad que la que tenían anteriormente. Entonces van a mejorar los rendimientos de su grupo de productores
y de los otros grupos de productores de las comunidades vecinas. Ese es mi aporte, ¿verdad? Por el momento. Don Julio. Sí. Bueno, muchas gracias, compañero Julio, por esta intervención bien valiosa, la verdad, porque pudimos de esa manera dar también un poquito de respuesta, ¿no? A lo que nos estaban preguntando sobre el albinismo, ¿verdad? Porque cuando hay dudas, pues queremos que todos los compañeros productores se vayan bien claros de lo que estamos hablando y que se vayan satisfechos, ¿no? Con las preguntas bien contestadas y bien aclaradas. Dice Masaya, ¿a qué plaga y enfermedad ha sido resistente esta variedad? La semilla se adapta de un lugar a otro, solo que debemos de esperar la adaptabilidad de 3 a 4 ciclos. Las primeras cosechas no serán de un buen rendimiento, sino hasta que la semilla sea ya adaptable. Ok, muchas gracias a Masaya por ese comentario. De esta manera, nosotros vamos a tener a la siguiente exposición con el compañero Wilson Hugo. Él nos estará acompañando la mañana de hoy. Él es representante de FAO Roma. Él estará platicándonos sobre pruebas de progenies en maíz. Ya nos acompaña por aquí, está ya don Wilson Hugo. Muy buenos días, compañero. ¿Nos escucha? Sí, sí, buenos días a todos, buenas tardes por acá. Un gusto estar de nuevo con ustedes. El gusto es para nosotros, ¿verdad? Como siempre, el INTA está tratando de hacer enlaces siempre con ustedes porque sabemos y entendemos de que es muy importante platicar de estos temas también con ustedes, ¿verdad? Que son un ente para nosotros de referencia en nuestro país también. Así que podemos empezar ya su presentación. Sí, yo estoy pronto, no sé si comparto la pantalla para comenzar. Por supuesto, sí, sí, claro. Bien. Bien, ¿me están escuchando? ¿Está todo claro? Excelente, compañero. Podemos ver ya su presentación y podemos verlo a usted y escucharlo también. Muy bien. Adelante. Bueno, yo como quería hacer dos pequeñas introducciones. Primero, sé que están terminando 2 días de simposio de presentaciones, entonces no quiero dar una presentación demasiado larga. Y segundo, dentro del tema de mejoramiento genético participativo, lo que yo voy a hablar hoy es de prueba de progenie en maíz, para ser utilizado en mejoramiento genético participativo. Y yo realmente debo confesar que no sé si esto es una técnica que ustedes utilizan normalmente o la utilizan algunas veces o no la han utilizado nunca. Realmente no lo sé. Las personas que estén utilizando prueba de progenie para mejoramiento genético de maíz sabrán disculpar porque la presentación no les va a aportar cosas nuevas. Aquellos que no la conozcan seguramente les pueda servir. Me gustaría saberlo por parte de algún integrante de la audiencia, qué tanto se utiliza en Nicaragua la prueba de progenie en mejoramiento genético o en mantenimiento varietal de maíz. No sé si alguien tiene algún dato. Bueno, están todos en silencio. No sé si alguien quiere hablar. Bueno, no hubo respuesta. Lo escuchamos, compañero.
Sí, no, que les había hecho una pregunta, que qué tanto utilizan o qué tanto conocen de la prueba de progenie en mejoramiento genético de maíz, pero nadie contestó. Les dejamos los micrófonos abiertos a los compañeros que están en los telecentros, a nuestros productores. Acá hay algún mensaje. Bien. ¿Conocen sobre esto? Para que podamos tener ahí una retroalimentación en este sentido. Bueno, veo que no. Dice INTA León, en León dicen de que no se utiliza, muy poco, de un 100%, un 5% lo conoce, así que muy poco. Bien, bueno, muy bien. Entonces, avanzamos con esta presentación. La prueba de progenie en maíz es un sistema para realizar mejoramiento genético en donde se evalúa a los padres en función de la performance de sus hijos. Ese es el principio básico para una prueba de progenie. Y se utiliza exclusivamente en especies de polinización abierta. Y tengo que hacer énfasis en especies que tengan polinización exclusivamente abierta, porque hay algunas intermedias como el arroz que pueden tener 20-30% de polinización cruzada y eso no es la mejor técnica para especies como el arroz. Sí lo es para especies como maíz. ¿Por qué motivo? Porque los granos que vemos en una espiga de maíz, y disculpen las fotos, son todas de maíz amarillo, no son de maíz blanco, pero los granos que hay en la espiga son todos hijos por parte de madre de la planta que estamos observando, pero de padre desconocido. O sea que todos los granos de una espiga son medios hermanos, no son hermanos completos. Eso es por la forma en la que se poliniza, la forma en la que llega el polen de la población de plantas alrededor que fertilizan los óvulos de la espiga, siendo todos producidos los óvulos por la madre y de padre desconocido. Eso es muy importante y eso es lo que justifica la existencia de este mecanismo de mejoramiento genético. Entonces, en un proceso de prueba de progenie, lo que se hace es entrar al cultivo de maíz, donde hay plantas distintas, y observar cuidadosamente y seleccionar las plantas que tienen las características deseadas. No solamente de altura de planta, el grosor de tallo que pueda ser importante para evitar vuelco, la sanidad de hoja, observarla con cuidado, aunque maíz no es una especie que tenga mayores problemas, sanidad de hoja se puede observar también, sanidad de tallo lo mismo, el tipo de grano, la compresión de la espiga es una de las cosas que se observa muy seguidamente en maíz, porque ustedes saben que cuando ustedes toman las espigas y tratan de mover los granos cuando están secos, si se mueven es porque esa variedad no está bien adaptada al lugar y terminó abruptamente la deposición de almidones en grano cuando hubiera podido seguir unos días más. Por eso los granos no quedan pegados uno al otro. Cuando se selecciona, cuando se encuentran las plantas, se seleccionan, se recogen espigas. Un mínimo de 40 o hasta un máximo de 400. Estos números son un poco caprichosos, pueden haber variaciones no hacia abajo, sino hacia arriba, depende de lo que se quiera producir finalmente. Y esas espigas se numeran, y eso es importantísimo, se numeran a las espigas con etiquetas o con bolsas individuales. Cada espiga va en una bolsa con un número. Por ejemplo, en este caso se seleccionan 2 plantas, se sacan las espigas y se llevan a la bolsa. Bien, y las espigas en forma individual, recordemos que cada uno de esos granos son medios hermanos, se numeran y quedan numeradas. Bien. Lo que se hace a continuación es, las espigas se desgranan 1/3 solamente. Pero se mantiene la individualidad de cada espiga. Se trilla 1/3 de la semilla de cada espiga,
que tiene el número 1 y esos granitos que se juntaron lleva el mismo número de espiga y la espiga vuelve a la bolsa con su número. Es muy importante el número en la espiga. Porque con ese tercio de la espiga que se cosechó, se van a sembrar surcos que son solamente para observación. Por lo que mencionábamos recién, las plantas de maíz cuando florecen, como todos sabemos, se cruza el polen y van a generar una nueva generación de granos que son hijos por parte de madre de las plantas observadas, hijos por parte de padre desconocido. Es por eso que en esta siembra, en este ensayo, no hay que hacer ningún entresaque, no hay que hacer ningún tipo de rogging de ningún tipo. Solamente hay que observar con mucha atención dos cosas. Hay que observar cuáles de los surcos mantuvieron las características de las plantas que habíamos seleccionado, porque dentro del surco, que son todos medios hermanos, algunos van a ser más homogéneos, otros van a ser más heterogéneos. Igual que en las familias, hay familias de gente más homogéneas que familias más heterogéneas. Es lo mismo. Y según qué grado de homogeneidad se quiera, lo que se va a hacer es identificar los surcos que más nos gustan. Los surcos que son más parejos, los surcos que mantienen aquella resistencia a enfermedades de hoja y a enfermedades de tallo que habíamos visto, los surcos que una vez seca la planta llenaron bien la espiga, o sea, los surcos que realmente se comportaron bien, se identifican. Entonces, al seleccionar los surcos de acuerdo a la performance de los medios hermanos, lo único que hacemos es tomar nota de eso. La cosecha no se va a utilizar porque esa cosecha también volvió a tener polinización cruzada. Hay que tener cuidado con la intensidad de selección, porque cuanto menos surcos se seleccionen, más alta va a ser la intensidad de selección y más grande va a ser la diferencia de la variedad que vamos a estar formando con respecto a lo que era la población original de la cual sacamos las plantas. Y probablemente mucho más homogénea va a ser la variedad cuando menos cantidad de surcos nosotros seleccionemos. Pero a su vez, cuanto menos cantidad de surcos seleccionemos, más pequeña va a ser el lote de semilla núcleo que vamos a producir y además más riesgo tenemos de que en el futuro nuestra variedad no tenga la suficiente cantidad de plantas como para mantener una población sin que haya homocigosis. Por eso es bueno hacer una intensidad de selección alta y por eso es peligroso hacer una intensidad de selección alta. Y de ahí el comentario original de que la cantidad de espigas a seleccionar es muy variable, pero cuanto más se hagan, mejor. Ahí yo escribí la palabra repeticiones, porque esto es un tema bastante polémico en prueba de progenie. ¿Queremos tener repeticiones? Si preguntamos a un estadístico nos va a decir que sí, siempre se necesitan repeticiones para tener más cantidad más precisión en la observación. Sin embargo, para este mecanismo de mejoramiento genético, si el suelo es homogéneo, no se necesitan tener repeticiones. Pero donde no tengamos la certeza total de que el suelo es homogéneo, podemos estar poniendo a una colección de medios hermanos a una línea en condiciones de suelo un poco menos favorable que los demás y nos va a estar mintiendo nuestro propio diseño de mejoramiento genético. Por lo tanto, donde el suelo no sea perfectamente homogéneo, es necesario hacer repeticiones. Sabiendo los números de surcos seleccionados, es que se recuperan las espigas almacenadas del año anterior. Acá yo había seleccionado la 1, la 4 y la 7. Bien, se va a la espiga 1, 4, 7, y ahí se termina de desgranar, de mezclar, y ese es el núcleo de la nueva variedad. Eso mezclado es lo que se siembra para iniciar un proceso de multiplicación de una variedad de polinización abierta. Bien, y esto es básicamente, como les comenté, es una presentación breve. Esto es todo, esto es la terminación de la presentación sobre qué es
la prueba de progenie para mejoramiento genético participativo. Le paso la palabra a la moderadora. Sí, por favor. Ok. Muchas gracias, ¿verdad, al compañero Wilson por su presentación? Dejamos los micrófonos abiertos por si tenemos alguna pregunta. Igual en el chat. ¿Podríamos hacer las preguntas, por favor? Dice desde Inta Masaya, ¿estarán vivas las espigas para el siguiente año? La respuesta es sí, y la respuesta también es depende. Las espigas de maíz en condiciones normales de 20 grados de temperatura, si parten de una buena germinación, o sea, de semilla sana, que no esté atacada por hongos o con problemas de humedad, dura 3 años con 70-80% germinación. Estamos hablando de 20 grados de temperatura en almacenaje, no estoy hablando de ningún proceso de frío extremo. No debería ser problema. Atención con los insectos, pero bien. Ok. Dice, ¿en qué condiciones se utilizan para guardarlas? Para guardar las espigas. ¿Así? Sí, sí. Bueno, para guardar las espigas hay muchos métodos. En realidad, si voy a ir de la parte, digamos, si me permiten comenzar la respuesta con un extremo, en los bancos de germoplasma, la semilla se sobreseca a 7-8% de humedad, bien, y se coloca a 20 grados bajo cero, que eso no se puede hacer con semillas sin sobresecar, y esa semilla dura 100 años con germinación. Eso es un extremo en un banco germoplasma. En la industria semillerista, la semilla se guarda a 7-8 grados sobre cero, con 13% de humedad, y aguanta 3-4 años sin ningún problema. Si seguimos, digamos, bajando de nivel tecnológico de capacidad de almacenaje, las semillas cuando se almacenan sin presencia de insectos, y ahí podemos tener una segunda charla en algún momento sobre almacenaje, control de insectos y etcétera, en condiciones de 20 grados de temperatura, les puedo mostrar gráficas de estimación de pérdida de viabilidad. Si se inicia con semillas que tengan 85-90% de germinación, al siguiente año van a estar muy bien estando en un galpón a la sombra, que no tengan picos de calor de 30 grados durante el año. ¿A qué se debe que la mazorca de maíz tiene hileras pares? Dice, ¿y cuál es el procedimiento para la generación de un maíz híbrido? La semilla del maíz tiene espigas pares porque si cortamos el centro, que nosotros le decimos marlo, no sé cómo le llaman ustedes, y se observa de frente, eso está compuesto por flores de maíz. La espiga de maíz es una inflorescencia. Son flores que son dobles. Cada flor produce 2 semillas y están todas pegadas, así, y van formando el aro que forma, digamos, lo que sería el tallo de la flor, por decirlo de alguna manera. Bastante deformado para lo que nosotros consideramos una flor ornamental, pero es así. ¿Cómo es el proceso de producción de híbridos? Bueno, es bastante complejo. Tienen híbridos simples, dobles y triples. Los híbridos más caros, digamos, los de más alto rendimiento son los híbridos simples, en los cuales, con mucho trabajo y con mucha aislación, se mantiene una línea padre y una línea madre como poblaciones endocriadas. Eso significa que se las fuerza a autopolinizarse
a una proporción importante de la población. Sembrando en lugares donde no hay maíz, obligación, en lugares donde no hay maíz, muy lejos uno del otro, mantienen una población pequeña de plantas que se van endocriando. Son cada vez más chiquitas, cada vez rinden menos, cada vez llenan menos la espiga, porque el maíz tiene genes de autointolerancia al momento de polinizarse. O sea que si a la espiga le cae polen de la misma planta, muy pocas logran polinizar, tiene que ser de plantas vecinas. Lo reconocen, pero se fuerza ese sistema y son maíces que producen muy poco grano por hectárea. Uno en un lugar, otro lejos. Cuando van a producir el híbrido, plantan, hay muchas fórmulas, pero la más común es plantar 4 filas de la línea madre y una fila de la línea padre, y otras 4 filas de la madre y otra fila de la línea padre. En el momento que está por empezar la floración, surco por surco, planta por planta, y durante varios recorridos se saca la flor masculina de toda la planta, la línea madre, todas. Entonces, las espigas que se forman en la línea madre van a ser hijas, todos, del polen de la población padre y de la planta madre que estamos observando. Y ese grano en esa espiga es híbrido. Bien, después hay híbridos dobles y triples, que son un poco más complejos de describir, pero básicamente ese es el proceso como se realiza un híbrido. Ingrid Vallejo nos pregunta, ¿qué desventajas y ventajas tiene el mejoramiento genético? Desventaja, el mejoramiento genético per se no tiene ninguna. Lo que puede tener ventaja es cómo se lo utilice a posterior, porque el mejoramiento genético es una herramienta. Las herramientas en general no son buenas o malas, depende de cómo se las utilice, ¿no? Es el viejo ejemplo de un bisturí que se le puede dar a un médico o a un carnicero y van a hacer con el bisturí cosas muy distintas. El mejoramiento genético nos permite seleccionar las plantas del tipo que nosotros queremos o eliminar las plantas que no queremos. Recordemos que cuando hablamos de biodiversidad, es diversidad. En general, la gente cuando habla de biodiversidad no se ponen a pensar que dentro de la biodiversidad está lo bueno y lo malo. Están las plantas altas y las bajas, están las comestibles y las no comestibles, están las plantas resistentes a enfermedades y las susceptibles a enfermedades. Todo eso es parte de la biodiversidad. Entonces, mantener la biodiversidad es muy importante y es responsabilidad de todos, pero en el momento en el cual nosotros queremos aumentar nuestros rendimientos o utilizar menos productos químicos, necesitamos variedades resistentes. Y eso se hace con el mejoramiento genético básico, que es el que acabo de mencionar, pero después hay otras técnicas más avanzadas donde se cruzan poblaciones y no es que se genere variabilidad, se muestra una variabilidad genética que las plantas tienen escondidas y que muchas veces no nos muestran, al cruzar poblaciones que son muy poco emparentadas. Y eso es lo que permite tener el avance genético que ha ocurrido en todo el mundo. Recordemos que el maíz mismo sufrió no es la palabra, un proceso de mejoramiento genético gigante en algún momento de la historia, que hace que sea la única especie hoy en día que si el ser humano no la siembra, se extingue. Todas las demás especies, por más que le hayan hecho mejoramiento genético, si el ser humano desaparece, todas se mantienen en la naturaleza. El maíz no puede. La espiga cae al suelo, la chala lo rodea, llueve, se germinan las semillas y no se implanta. O sea que el maíz es tal vez una de las plantas más cambiadas en mejoramiento genético. Después hay otros ejemplos, desde casi siempre en hortícolas, donde se ha ido cambiando muchísimo con mejoramiento genético. Les pongo un ejemplo. Si yo le pregunto, bueno, yo sé que están todos con el micrófono mudo, pero si yo le pregunto de qué color son las zanahorias, estoy casi seguro que me van a contestar naranjas. Y yo le voy a decir, no, no son naranjas, las zanahorias son blancas. Y tienen muy poca vitamina. Eso en condiciones naturales. Yo tuve la suerte de estar en el mercado de hortícolas de Tashkent, en Uzbekistán, en donde es el centro de origen
de las zanahorias y habían esféricas, alargadas, triangulares, de todo tipo y forma, todas blancas. Con mejoramiento genético fue que se consiguió que tuvieran más cantidad de azúcares y que tuvieran carotenos y que tuvieran la cantidad de vitaminas que tienen hoy. En condiciones naturales no las tenían. Atención, que puede ocurrir lo inverso con el mejoramiento genético. Por eso decía que es una herramienta que depende de cómo se la use. Parte de la industria ha ido utilizando el mejoramiento genético de tomate para sacarle azúcares, para que parezcan de plástico, para que no se pudran en los supermercados y que duren más tiempo a la venta. Eso es un objetivo de mejoramiento genético que va en contra del gusto nuestro. El otro objetivo de mejoramiento genético en la zanahoria sí va en favor nuestro. Por eso, ventajas y desventajas es una herramienta. Depende cómo la utilicemos y para qué. No quiero hacer más larga la explicación, salvo que haya interés en seguir hablando. ¿Cómo podemos seleccionar una buena semilla de maíz para un rendimiento mejor? Preguntan desde el INTA Jalapa. Lo que les acabo de mencionar de la prueba de progenie es uno de los mejores, es una de las mejores herramientas que es muy poderosa, a pesar de ser muy sencilla, es muy poderosa. Porque fíjense que si ustedes, de la población que ustedes hicieron, si hacen ese prueba de progenie, si de ahí hacen un segundo ciclo de prueba de progenie, ustedes ya están eligiendo individuos de la población que son los que más se adaptan, o son los más productivos. De acá tengo que hacer un paréntesis. Muchas veces hablamos de variedades adaptadas. Una variedad es adaptada a un medio ambiente cuando cada uno de los individuos de la población no se muere, sobrevive y deja descendencia. Eso es una variedad adaptada. No una variedad en la que uno la siembra y las plantas se mueren. Pero adaptada es distinta de productivo. Productivo es la que produce más en ese ambiente, que obviamente tiene que ser adaptada para ser productiva, pero ser adaptada solamente no significa que sea productiva. Por eso es que normalmente dentro de las variedades adaptadas es que se hacen estos trabajos para tener variedades más productivas. Más productivas es el estándar. También se hace para tener variedades con más cantidad de proteína, o más cantidad de fibra, o menos cantidad de fibra, según lo que se necesite. Una vez más, es una herramienta. Ok, Mario Rugama hace un comentario, dice, acá en Nicaragua la espiga se refiere al órgano masculino de la planta, y a lo que usted se refiere como espiga para nosotros es la mazorca. Lo estoy leyendo sí. y con todo el cariño del mundo, creo que tengo razón, no me malentiendan, porque es una espiga, no es una panoja, lo que ustedes llaman mazorca, que en Uruguay también la llamamos mazorca, pero botánicamente es una espiga. Lo que está arriba es la flor masculina, que estoy dudando si también es espiga, porque las flores se categorizan según el largo del pedicelo que une el tallo con la flor, en espigas o panojas. También hay aquenios y también hay me olvidé el nombre de los girasoles, las compuestas, en fin. Que no sé si la flor masculina también se caracteriza como una espiga masculina y la espiga femenina, pero sí, la mazorca que ustedes mencionan es una espiga porque no tiene pedicelo. Es una panoja, por ejemplo, el caso de la avena, o el caso del sorgo, que tiene un pedicelo entre el tallo principal y donde está el grano. Preguntan, ¿desde hace cuánto se conoce o se usa la prueba de progenie? Uy, desde hace mucho tiempo, pero mucho tiempo. No sé desde cuándo, pero seguramente del siglo pasado, me refiero a principios de 1900 por lo menos. Preguntan en Masaya, ¿qué tipo de material se utiliza para el almacenamiento? ¿Puede ser bolsa, papel craft?
¿Cuál recomienda? Puede ser cualquier material que permita intercambio de aire. No utilicen bolsas cerradas de nylon donde no pueda haber intercambio gaseoso, porque donde tengan un grano que no se secó bien, van a tener fermentación que les va a poder ir al resto. Entonces, papel está bien, si no está encerado mejor. Plastillera o creo que le dicen chute ustedes a la arpillera. Cualquier bolsa que sea ventilada. Y bueno, y a tener mucho cuidado con los insectos, que es el enemigo más grande. Ok. Bueno, ¿tiene algún comentario para finalizar, compañero Wilson, que nos quiera aportar? No, solamente que ha sido una muy buena suerte que hayamos podido coordinar esto en breve tiempo. Muchas gracias a Luther y a Alfonso, que creo que está conectado, porque a pesar de nuestros desencuentros por tiempo, acá ya son las 7 de la tarde, logramos coordinar esto. Además me tuvieron paciencia porque yo tenía que estar en una reunión y después tenía que venir para donde estoy ahora, o sea que llegué justo a tiempo. Y un poco disculpa que la presentación fue muy breve, pero yo pensé que como están terminando un evento de 2 días, prefería hacer algo concreto, con una idea que es utilizable, y no dar ninguna charla mucho más larga. Pero a la orden si hay interés en hacer algún otro tipo de presentación. Para finalizar, nos gustaría en el Telecentro de Belén, quieren saber qué opinión tiene usted acerca de los transgénicos. Bueno, yo no voy a emitir mi opinión, porque yo soy funcionario de FAO y les voy a emitir la opinión de la FAO. La FAO, como organismo intergubernamental, tiene una opinión neutral sobre los transgénicos, reconoce la polémica en el mundo y reconoce las ventajas que han tenido como tecnología agrícola. Y lo que hace la FAO con los transgénicos es, cuando los gobiernos de los países requieren requieren el apoyo técnico para estudiar el tema internamente, la FAO tiene la obligación de encontrar a los expertos para apoyarlo cuando eso ocurra. Por lo demás, yo sé que eso es una tecnología que ha sido muy polémica, que es obsoleta, debo decir, que ya fue, ya terminó. Hace 28 años que se liberaron los primeros transgénicos y ya las compañías hoy en día no están investigando más en transgénicos, están trabajando en edición génica, que es la nueva generación, en donde no hay transgenia, no hay un gen de otra planta. Han aprendido a abrir los cromosomas y editar todo lo que quieran, así que y lo que es importantísimo del punto de vista científico de ahora en adelante es que la edición génica la puede realizar cualquiera. Antes, cuando investigaban en transgenia, solamente las compañías grandes lo podían hacer porque era algo carísimo, precisaban unos laboratorios costosísimos. Hoy en día la edición génica la hace un estudiante desde su dormitorio. Entonces, la cantidad de productos nuevos que puedan empezar a aparecer de ahora en adelante va a ser infinita. Bien, yo aprendí ahí mismo en Nicaragua, en mi última misión con ustedes, cuando tuve el placer de conocer a este doctor que llegó de Brasil, en el que con edición génica a un señor con cáncer de médula en etapa terminal y metástasis, que no podía ni caminar, lo entraron al hospital, le hicieron edición génica de las células de la médula, y el señor en 2 meses se fue caminando al hospital. O sea, cualquier cosa puede venir. Bien. Muchísimas gracias por sus valoraciones. Bueno, no nos queda más que agradecerle por su tiempo, por compartir con nosotros en este espacio, ¿verdad? Como siempre, también nosotros quedamos a disposición para cualquier eventual, ¿verdad? Congreso que tengamos.
y que para ustedes también esté abierta la puerta a nuestra institución y podamos compartir de esta manera. Agradecerle también a Hugo y al compañero Benito que estuvieron también la mañana de hoy. Agradecerle a nuestros productores por su asistencia como siempre y su siempre disposición para estar con nosotros a cada uno de los telecentros, nuestros técnicos y nuestros especialistas. Y recordarles que pueden seguir dejando sus preguntas en los chats a nuestra audiencia, en nuestras redes sociales, lo pueden hacer en chat o por mensajería. Nosotros vamos a tratar de estar siempre contestando, ¿verdad?, con nuestros especialistas aquí del INTA y desearles de esta manera en nuestro segundo día de congreso y último día también, un muy feliz día y agradecerles nuevamente. Que tengan un feliz día y un feliz retorno a sus fincas.